abandona. Roma, durante 1570, era prácticamente una corte española. Grandes arquitectos, don Pedro I, el gran embajador después en Baviera, era una corte de nobles. A través del Farnese, el Greco entra en contacto con esa corte española romana. Y algún eclesiástico, juntamente con el arquitecto Covarrubias, lo invita a Toledo. Del Escorial a Toledo. Y aquí, queridos amigos, comienza la historia verdadera de Doménicos Theotokopoulos. Hasta ahora, todo ha sido como los largos prólogos de formación. Un largo viaje donde las dudas van construyendo el alma. Como él mismo dice, era un refinado escritor cuando las dudas construyen el alma. La Catedral de Toledo. Y enseguida un encargo para este espacio, tal cual está hoy. Y en el fondo podéis ya identificar el primer encargo, el famosísimo cuadro del Espolio. Hoy está totalmente documentada la polémica que produce este cuadro. Cuidado, Toledo representa en este momento muchas cosas. El emperador Carlos dudó en habitar Toledo, dudó y hasta pensó irse a vivir a Granada. Machuga construye el palacio de Carlos V, nunca habitado como palacio residencial. A Isabel le gustaba, Isabel de Portugal, pero al emperador tenía dudas, tenía que viajar mucho. Aparecen las grandes aventuras bélicas. El emperador había introducido en España un asunto peligroso. ¿Cuál? La idea de imperio, totalmente ajena a la política de Castilla. La idea imperial no es española. La introducen los Habsburg y la introduce Carlos V. Por eso la nobleza española se rebela contra el emperador. No quieren pagar aquellos impuestos que servirían para las guerras europeas. Germanías valencianas, comuneros castellanos se rebelan contra el emperador. Felipe II entiende que la nobleza no es de fiar y aborda el proyecto del Escorial. Seleccionará a una nobleza fiel, bien compensada, y Toledo seguirá siendo, además de catedral primada, la sede de la Inquisición. Es delicado el tema. Hay que ir de puntillas. El Greco todavía no tiene prestigio. Lo va a obtener inmediatamente y va a ser un artista rico. Pleitea hasta el último maravedí. No deja que nadie le deje de pagar. Es tremendamente obsesivo. Cuando se hace el balance de bienes al final de su vida, sorprendente. Fernando Marías ha reconstruido toda la polémica que produce este cuadro. La Inquisición, por un lado, el sector más conservador de la Iglesia de Toledo, dice es inaceptable. Sitúa a la figura de Jesús marcada por ese rojo veneciano maravilloso, pero tintado de negro. Rojo es el color que vibra más lentamente, es el último que se queda en nuestra retina. Lo sitúa en el centro.
pero además de situarlo en el centro, a su alrededor, nunca se había tolerado esto, coloca esa mezcla de soldados, rufianes. Si tuviéramos más luz o otra luz, veríamos que podríamos encontrar en torno a la cabeza de Jesús imágenes que ya aparecen en el Velázquez sevillano, en el primer Velázquez. Miradlos aquí. Muchas de esas figuras, la figura de vuestra derecha, son de un naturalismo absolutamente especial. En la pintura española de la época no hay jamás ni un tímido atrevimiento a este tipo de figuras. La nobleza de Jesús neutraliza la crítica. Y un pequeño detalle que me encanta, este final, para que veáis lo que está comenzando a hacer. Las tres mujeres, María en el centro y esta soberbia Magdalena con su tocado amarillo. Voy a abundar en los detalles. Me gusta que os acerquéis a los cuadros con la pupila bien abierta. Ese amarillo no existe, pero fijaros este violet a la izquierda que solamente aparecerá en los cuadros del Correggio. El peinado de la Magdalena, una especie de capricho. Hundará quizás en su mundanidad. La fortuna es inmensa. Y comienzan los encargos. El primero sorprendente. Os voy a llevar un poco de la mano. Lo llama la Trinidad. Pertenece a las colecciones del Prado. Inmediatamente después del expolio. ¿Qué es lo novedoso? El cuerpo de Jesús yacente en los brazos del Padre, vestido, representado como el gran sacerdote. Esa tiara abierta, bíblica, en las grandes representaciones de Moisés, aparece allí con ese cuerpo. Es muy interesante el aspecto de esa, está asociado siempre, Miguel Ángel lo hace, a casi la curvatura de una serpiente. El desfallecimiento de la pietà del cuerpo de Jesús en la escultura del Vaticano, aquí representa la figura del abandono. Os lo comento más tarde, analizando las tres crucifixiones que él pinta por encargo. Pero al mismo tiempo que aborda un tema religioso, casi iba a decir alto, se permite los detalles, acudir a los ángeles de la izquierda. Son ángeles femeninos. Esto tendrá una larga tradición, las famosas ángelas, que llegarán sobre todo a Tiepolo y llegarán a Goya. Mirad esto. No quiero abusar. Estamos en 1577. Habría que pedir permiso para pintar esto. Y sin embargo él quizás le protege aquel mundo intelectual que lleva dentro. Quizás le protejan sus ideas. Quizás desde ese lugar puede ser casi olímpico. Puede pintar lo que quiera. Y pinta estas figuras. Ese aspecto que el manierismo da a la imagen como un elemento subjetivizante, se subjetiviza. O en la Asunción de la Virgen de Chicago, mimético con la gran Assunta de la Chiesa dei Frari de Venecia, donde los dos mundos, gloria y tierra, historia y gloria, se corresponden. La tumba abierta, la Assunta, ¿cuántas veces se sentaría en la Chiesa dei Frari para contemplar la maravillosa Assunta
La pinta Tiziano porque su gran deseo era ser sepultado en aquella iglesia. Mirad los detalles. Estamos modificando la paleta de la pintura española. Estos colores vienen de Venecia, pero aquí soportan una transformación, se licúan. Hay puntos blancos sobre los rosas que producen esa... Todo se hace nuevo, se espiritualiza. En lugar de ser colores mentales, se subjetiviza este color. El color, la elocuencia del color, como dice Fimaholi, la eloquence de la couleur, esa forma del color de expresar el alma. Aquí aparece este espacio, esa conversación, ese amarillo sobre el rosa. Nadie lo va a hacer como él. Se ha convertido en un pintor importante. Un último detalle, una licencia que nunca se la debió de haber permitido, pienso yo. Y ya reconocido no solamente por la Iglesia, sino por la nobleza toledana, él es un sibarita, quiere reproducir el gusto romano, las fiestas acompañadas de pequeñas orquestas que festejan sus celebraciones, comienza a dar cuenta de una nueva invención que fue imaginar da capo una nueva forma del retrato. Y voilà. Este retrato no existe. El Greco es que tenéis que valorarlo como un auténtico inventor. Un auténtico inventor, es decir, extravagante, manierista, místico, filósofo, va bene, pero no habéis dicho nada de lo que es el Greco. Y hoy, regresando, volver a ver el Greco desde la perspectiva de sus lecturas, de sus anotaciones, aparecerá esta figura, probablemente poco canónica, no identificado. Se dice que es un amigo de Covarrubias, el que más sostiene al Greco. Las golas maravillosas, en blanco siempre, el detalle de los pintados. Solamente la escuela holandesa las hará más perfectas. Dibuja el torso, pero lo inacaba. No hay ningún detalle. Envejece. Así se pintará él, pero hay que esperar 5, 7 años, al 95 para pintarse como hemos comenzado. Severo. Esa es la figura de la nobleza castellana. Un complemento importante, el entonado de esta reproducción no es tan correcto. El caballero de la mano, donde los elementos compositivos son como más complejos. Podríamos decir que la cabeza reproduce la anterior, pero aquí aparecerá esa mano en el pecho, que es el signo de la confianza, es el signo de quien trust me, puede confiar en mí. Sin embargo, esa mano con el apuntillado de la camisa blanca y acompañado como un signo de nobleza, de esa empuñadura de la espada toledana. Dos eran las grandes industrias de Toledo, el repujado de sus hierros y sus espadas y sus tejidos. Y para que todavía no falte nada, como diciendo, seré generoso, dibuja camuflado entre la apertura de su veste, abajo, a la altura de la empuñadura, un camafeo que le ilustra como heráldicamente perteneciendo a una tradición familiar.
aprende un concepto muy francés que luego desarrollarán los holandeses y especialmente Rembrandt. Ese repoussoir, esa luz de atrás que sube y crea el espacio. Está abundando en los grises. Todos deberían pasar por su estudio de la llamada hoy Casa del Greco, pero hay algunos que se resisten y exigirán el protocolo del reconocimiento, como el cardenal Fernando Niño de Guevara. Digamos que es un retrato poco piadoso. Diría que estaría entre Tiziano y Velázquez. Adorado este retrato por Bacon. Es el inquisidor por excelencia. Esas lunettes, esos lentes que le pone dibujados, agudizan. Es el responsable de la Inquisición. Algunos conflictos entre los que el Greco es objeto de investigación, por prudencia le llevarán a ocupar el arzobispado de Granada, donde morirá. Es un cuadro que el Met lo ha colocado en el homenaje que le ha hecho al Greco como un cuadro fundamental. Mirad la modificación fundamental que hace, el espacio cerrado, como la clausura de libertades que la Inquisición propicia, la ventana, muro cerrado, los damasquinados venecianos que implicarían el gusto de la corte, del inquisidor, la rígida silla, no como la de Inocencio X, tibias, esas, llamaremos mezclas de vestimentas, de dignidades, y abajo, sobre el pavimento, posiblemente la última sentencia. Evidentemente no podría ser aceptada como retrato alguien que ejerce el poder del inquisidor. Pero es espectacular. Podría sugeriros comparar con el Julio II del Tiziano, fundamentalmente con el Inocencio de Velázquez, y ponerlo en una galería de retratos. Pero llega el momento de la verdad. Y en aquel momento pinta el cuadro más complejo que conocéis. No digáis el entierro del conde de Orgaz. Sí, soy estricto en esto. Del señor de Orgaz. Otra cosa es que fuera el conde. Pero dejémoslo en señor de Orgaz, como dice el contrato. Todos estos cuadros son firmados vía contrato. Y hoy los papeles de las operaciones mercantiles del Greco llenan dosieres completos, al detalle, absolutamente. ¿Qué representa un mito medieval? San Esteban desciende para acompañar en los expolios en el entierro del señor de Orgaz, representado en el centro, todavía en veste militar, las dignidades militares, y sobre él, una sola vez y definitiva, el parapeto de la historia. Esos rostros, pintados con la misma técnica, marcados por una figura fundamental a la que protegerá siempre a la mano izquierda, Covarrubias, humanista y arquitecto. La espiritualidad de los gestos, las encomiendas, entre ellas la de la Orden de Santiago. Aprovecho para decir, es una conferencia que tuve
en París recientemente. Siempre he creído que las meninas fue un pretexto para poderse hacer el verdadero y definitivo autorretrato Velázquez. Y que, por supuesto, jamás cometería la torpeza de dibujar sobre su pecho, la cruz de Santiago. Él se representaba como pintor, pero no como noble. Aquella cruz nunca la pintó Velázquez, sino que la pintó el mismo Felipe IV, en mala hora, porque distrae totalmente del punto de atención que él señala con su pincel, que parece la saeta que atravesará el corazón de Teresa de Jesús en el grupo del Bernini, y que señala en este caso solo su paleta, la paleta de la pintura española. 2 tierras, un rojo, un blanco y 7 negros. Esa es la pintura de la pintura española. Al mismo tiempo, voy más rápido porque veo que alguien tiene frío. Pero el Greco, no tenemos frío. Así se verían los cuadros del Greco, en este contexto de maderas doradas. Estoy emocionado poder estar aquí esta tarde. Me emociona esto. Me ha impresionado mucho esta pintura mural. Casi grotescos, casi grotescos, del Vasari. Hay un paño en el peinador de la reina, en la Alhambra. Pero me llama la atención la calidad del color. Es una maravilla, pero me estoy distrayendo. Mirad aquí, esta maravillosa anunciación o esta encarnación. Ha llegado el momento de ser el mismo que os va a llamar la atención los detalles. Situar el ángel de la Anunciación a mano derecha, con sus tonos verdes. Controlarlo ahora en el detalle. Cuando un pintor expresionista o los últimos simbolistas de la escuela de Böcklin llegan a Toledo, es muy interesante esto. Es muy interesante. Comienzan los viajeros rusos, los viajeros eslavos. He tenido ocasión de acompañar en visitas al Prado pues a media docena de jefes de Estado, bastantes ministros de Exteriores, y siempre se produce la misma situación. Es llamativa. Si son italianos, si son franceses, se quedan con Velázquez. Si son eslavos, prefieren Goya. Con el Greco no saben qué hacer. Lo tienen difícil, y cuando se entra en la sala del Greco hay que entrar advirtiendo antes, atención. Mirad el Pentecostés del Prado. ¿Queréis algunos detalles? Sí. Mirad lo que hace el Greco. Por favor, fijaros cómo pinta el Greco. O esto que trasciende un naturalismo y que ya anuncia Velázquez. Y si queréis llevar las cosas a su extremo, probablemente el cuadro más manierista que ha pintado. En el Prado, la adoración de los pastores. Me gustaría que os llevarais de esta conversación esta imagen, la que llega ahora. ¿La situáis? Es la imagen a vuestra derecha. Imaginad la forma vertical de plantearla.
Los cuerpos se escorzan, se apuntillan así, crecen en vertical. Y aparece otra vez el portentoso juego de colores emancipados, de amarillos, de azules, de rojos, de violets que comienzan. Es un momento difícil y recibe unos encargos de crucifixiones. En toda la Contrarreforma, esto es un pequeño detalle, mi querido amigo Bruno Mazzoli, que está en la sala, hay un gran debate teológico sobre cómo representar la crucifixión. Miguel Ángel toma partido. Es como si Jesús se rebelara, rebelarse de rebelión contra la muerte. Entonces el cuerpo debe aparecer estentóreo, los brazos altos, la cabeza hacia arriba, el pecho alto y el vientre hundido. ¡Tac! La Contrarreforma sugiere el sometimiento, el abandono como forma. Y entonces la cabeza cae, el pecho no tiene volumen y el vientre se abulta. Una solución que vamos a llamar casi salomónica en la crucifixión de los marqueses de Montilla. La Inquisición está detrás, pero ya aparece al pie del Cristo un escenario que va a tener posteriormente una gran fortuna. El segundo Cristo, el del Prado. Aquí la composición distrae el motivo. Me gustaría mucho que algún día os podáis dedicar a lo mejor un tiempo a los famosos 18 dibujos de Miguel Ángel preparatorios para una crucifixión que nunca fue pintada. He escrito un pequeño texto que viene a decir que todo el arte moderno gira en torno a un cuadro que no fue nunca pintado. Esa crucifixión que él pinta, con punta de carbón, exagera tanto la curva del dolor, es decir, esa forma de serpiente del Cristo, que taladra el papel, como está en las colecciones británicas de la Windsor Collection, de la Smollett de Oxford. Pero mirad este pie de crucifixión. Cómo me gustaría que valoraseis ese violeta a vuestra derecha. Y en aquel momento la devoción, los encargos, aparecerán esas series que voy a ir muy rápido, porque quiero dedicarle el tiempo a un final que es más complejo. Y aparecerá la serie importante de las Magdalenas. Soy un poco detractor de este tipo de trabajos. Para un greco maduro, este trabajo exigía demasiadas concesiones. Es la Magdalena de Budapest, que la habéis conocido, o la exagerada Magdalena de Kansas City, o la formidable de Sitges, a un paso de Barcelona. Y paralelamente a la Magdalena, algo que imagino todos estáis esperando, los 3 trabajos sobre, pero os voy a presentar solo uno, sobre San Sebastián. Ha encontrado un modelo. Es el que utiliza para este San Sebastián, que luego lo va a utilizar para el 5.º sello, Apocalipsis, su último cuadro, el anuncio de San Juan.
en Patmos. Es un lector culto. No tiene inconveniente de hacer el viaje entre los grandes textos del 480 y los textos fundamentales de la tradición bíblica. Hay algo de equivocado en este cuadro. Las flechas están aleatoriamente situadas, inútiles. En una ocasión acompañé a Foucault en Venecia, en la iglesia de San Sebastián, un San Sebastián. Esto también va por mi amigo Bruno. Y Cacciari le dice, ¿qué es que vous pensez, monsieur? ¿Qué piensa usted de este San Sebastiano? La respuesta es como el sujeto moderno, lleno de heridas, pero ninguna mortal. Sonreímos todos. No sabíamos si era una lección de historia o era casi una butada. Oh, los apostolados. Ya me encamino hacia el final. 3 series de apostolados. Iconográficamente es una pieza importante. Las lágrimas de San Pedro. Pertenece a la colección de los duques de Medinaceli. Caminamos hacia el final. Un final que normalmente no se considera importante en los recorridos de la obra o por la obra. Y yo lo considero fundamental. Y este final está construido con esta intención. Son los años últimos, superados en 1600. Cuando el Greco comienza a cargarse de pesimismo. Cuando Toledo ya para él es una ciudad mística. Es una ciudad que está más allá de su arquitectura y de su historia. Y la ve en peligro. Es la primera vez que toma una posición clara frente a la Inquisición. La Inquisición pretenderá transformar la tradición mística en doctrina. Esto llegará a un momento crucial en el siglo XVII con el juicio a Molinos en Roma. La mística no se controla, la doctrina se practica. Esta transformación de la mística en doctrina es el centenario de Teresa de Ávila, de Teresa de Jesús. No lo olvidéis, Teresa fue una conversa judía. Juan de la Cruz es un místico sufí. 2 mundos contrapuestos. Para la mística que había venido de Renania, el Meister Eckhart, el alma se representaba como una superficie llena de brumas, de nieblas. Todo el trabajo espiritual era trabajo ascético en eliminar las brumas para que el alma era espejo de Dios. Sobre ese espejo se visualizara el rostro divino. Ese fue el trabajo de la ascesis. Loyola practica ese discurso. El sufismo pensaba el alma de forma antagónica. Cada uno debería de convertir su alma en el más hermoso de los jardines. Todos los sentidos, los perfumes, la caída del agua, los olores, las luces. El trabajo de la Inquisición era controlar esos riesgos que la mística conllevaba
Y la única forma de hacerlo era establecer su transformación en doctrina. Toledo es, por excelencia, la figura de ese problema. Y aquí aparece el Greco, construyendo una reflexión moral sobre ese final de la ciudad mística por excelencia que sería Toledo. Esta es una parte, un detalle, donde los elementos emblemáticos en primer plano dan paso después a esa grisaille. Es interesantísimo cómo utiliza una especie de grisaille, esos grises, para incidir en el aspecto antinaturalista de su reflexión. Y de pronto, como si fuese una revelación, nunca, mejor dicho, la vista de Toledo, del Metropolitan. Espectacular. Ninguna veduta, ninguna vista del siglo XVI, ni de comienzos del siglo XVII, cuando muy pronto los grandes maestros del primer clasicismo comiencen a trabajar. Esto es Toledo, pintado con luz de nocturno. Es emocionante. La arquitectura fiel a una veduta pintada en sus grises, el alcázar arriba, la aguja de la catedral, el puente de San Cérvolo, abajo el puente de Alcántara. Hoy todavía la geografía coincide con esa imagen. Pero lo chocante, y es un pintor de 1600, aparecen esos maravillosos verdes, verdes que fundamentalmente se definen como antinaturalistas. Es un verde de la noche, es un cuadro espectacular, alguien diría espectral. Detalles, para que veáis sobre todo la potencia de estos verdes que crean como una especie de contrapunto a la arquitectura, como si la ciudad, ya casi fantasmal, se inscribiera en un espacio, territorio, como queráis llamarlo. Otro detalle, donde todo os puede parecer todavía más sorprendente. El puente sobre el Tajo, las sombras y el cielo. Volvedlo a ver. Ahora acercaros al cielo. Ese carácter de tormenta espiritual, de tormenta que inundará ese Toledo que ha sido para todos el emblema de la unidad de Castilla. Y un gesto extraño, disciplinar, religioso y de control de las conciencias. El cardenal Niño de Guevara otea dentro de ese espacio. Pero todavía esto le parece poco. Hubiera podido decir, es mi testamento, la Toledo que yo amo, puede desaparecer. Y pinta entonces en la exposición del Prado, se dio
de esas ocasiones en las que están juntos y se pueden ver así los dos cuadros a los que ahora me voy a referir. Esto lo pinta el Greco. ¿Qué sentís al ver este cuadro? El Laocoonte. ¿No os impresiona? Está pintado entre 1610 y 1614, los 4 últimos años de su vida. Es la primera vez que aborda un tema mitológico. En los museos vaticanos ha podido ver el grupo escultórico de Laocoonte, un grupo que dio lugar a una polémica importantísima, sobre todo a partir del gran libro de Lessing, Laocoonte. Cuadro, un grupo helenístico, el sacerdote abrazado por las serpientes, su cabeza mantiene el equilibrio, la sofrosine clásica, pero su cuerpo se desbarata. Y en las manos, en el intento de salvar a sus hijos, se siente en un estertor. Aquí el Greco da un paso más. ¿Quién es Laocoonte? ¿Por qué elige Laocoonte como tema? Laocoonte es un sacerdote de Apolo que anuncia la destrucción de Troya. Y como aquello resultaba superior a lo humano, Apolo manda a las serpientes para que lo destruyan. Aquí hay un guiño curioso. Laocoonte es el mismo rostro que el modelo que ha utilizado para San Pedro. Es el mismo. Podíais imaginaros que este dibujo no ha nacido a la primera. Exagera los elementos de la contorsión. No está en alza, como en el grupo helenístico del Vaticano. Está tumbado, acosado por esa serpiente. La cabeza de la serpiente y hasta cerca de su sien ocupa el centro. A la italiana se diría que está sdraiato, abierto. Cuidadito, está trabajando con grises y negros y blancos. Ha reducido, le da la tonalidad de los fantasmas. Es un texto muy bonito, el de Schaeffer sobre este cuadro. A vuestra izquierda, uno de los hijos. La serpiente artificiosamente construye el círculo a través del cual se visualiza Toledo. Toledo visto a través del arco de la serpiente. Una composición prodigiosa. Estilizado, mirad este cuerpo. Este cuerpo está en 1906 en el estudio de Zuloaga, visitado por Picasso antes de pintar Las señoritas. Ahí lo tenéis. Aquí aparece una figura que quizás sobre, para que no haya equívocos, para que la historia, temamos, se repita. Aparece ese caballito de Troya como una especie de pequeño juguete en el centro. Y como testigos, estas dos figuras probablemente las más sofisticadas de la iconografía del Greco. Un hombre y una mujer observando el acontecimiento. Mirad la textura de esta pintura.
El cuadro se encuentra en perfectas condiciones. El Greco nunca ha sido restaurado prácticamente. Se han restaurado algunos Grecos que han sido intervenidos, acumulando algunos detalles, pero él es, digamos, puntilloso. Los pigmentos, el aceite, los óleos. Quiero volver atrás para que no os olvidéis. Se podría decir que la historia se termina con el sacrificio de Laoconte, teniendo a Toledo a la vista. Él ha venido a anunciar, Laoconte, la destrucción de Toledo. No la destrucción física, sino la destrucción espiritual. Dejaría de ser ciudad mística. Sería una historia secular. El gesto del hijo en esa espiral de la serpiente. La Toledo en grisalla, en grises y tierras. Estas dos figuras únicas, que aquí las podéis ver en su conjunto. Se podría decir que la historia ha terminado. Y ha terminado con una mirada sobre Toledo, sobre su ciudad. Y me atrevería a decir algo importante, me parece, sobre el destino de lo moderno. El Greco anuncia ese destino de lo moderno, al que le va a resultar incómoda una mirada mística. Poco a poco, los procesos de la secularización impregnarán la historia. Pero él no se da por satisfecho y aborda su último cuadro, con el que voy a terminar. El Zuloaga se lo vendió al Metropolitan. Tiene varios títulos. El quinto sello, o Apocalipsis, o la revelación de San Juan. Él vuelve al Apocalipsis. Hay una correlación entre Laoconte, que anuncia el final de Troya, y el Greco, Laoconte nuevo, anuncia el final de Toledo como ciudad mística. Aquí vuelve a hacer como más tenebroso su cuadro, donde la verticalidad domina toda la composición, a partir de esta figura cuyo modelo, el San Juan que anuncia, es el mismo que el San Sebastián que hemos visto antes. Laoconte, San Pedro, San Sebastián y San Juan. Anuncia el final. En el centro, leyendo el Apocalipsis, la resurrección de las almas. Los cuerpos desnudos, una anatomía sugerida, quitándose las vestes amarillas como sudarios, y a vuestra derecha un espectacular gesto de quien levanta por encima de la historia la verdad de la revelación. Al pie, ese manto púrpura abandonado. Y me preocupa muchísimo entender, y quiero haceros un poco partícipes de esta pregunta, como un pintor de iconos, de formación bizantina, como hemos visto en la tabla primera del Museo Benaki de Atenas, termina siendo ese
estrepitoso pintor manierista que anuncia el final del mundo místico. El último Greco tendrá toda la dignidad y toda la libertad. Unas cuentas de la vida secular y luego su alma. Mirad a San Juan. Os lo garantizo, ni precedentes ni consecuentes. No se ha pintado nunca este San Juan. Observar el tono de sus blancos, la forma de pintar los dobles, el gesto, así como acentuado de su cabeza. Posiblemente este era su destino, anunciar ese final. He leído siempre con respeto aquella nota de la Recherche de Marcel Proust en Des Côtés de Régmente, cuando dice heureux ceux qui, l'heure de la vérité arrive avant que l'heure de la mort. Dichosos aquellos a los que la hora de la verdad les llega antes que la hora de la muerte. Me preocupan esos últimos 6 años de la vida del Greco, como si, abandonada por imposible aquella hipotética síntesis del color veneciano y de la forma del clasicismo romano, su llegada a España le introducirá con pie propio y con una gran libertad espiritual. Aquí lo tenéis, protegido solo con la estola que expresa su dignidad. Muchas gracias.